Hey, ¿qué tal? Maranata, Cristo viene pronto. Como habrás visto en el título, el tema de hoy es bastante interesante y es algo que nos rodea cada día y que tal vez, aunque para nosotros no lo notemos casi siempre, está presente en nuestras vidas. Y es que hablaremos de la violencia. Y es que la violencia ha existido desde muchos años atrás. Como sabemos, la violencia no es algo inventado del siglo XXI, sino que lleva un recorrido extenso y largo, ocasionando varias desgracias en el mundo. Como sabemos, han existido guerras, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cuales perjudicaron a muchos países y trajeron consigo varios muertos. Y es que una de las consecuencias más devastadoras de la violencia es la muerte. Y es que muchas veces no sabemos cómo conducirnos cuando se nos presenta una situación violenta o donde exista un ambiente violento. Y es que hablaremos un poco de la historia de la violencia y cómo se ha convertido la violencia durante estos últimos años. Y es que, como hemos visto al pasar de los años, la violencia ha tenido características bastante interesantes durante el pasado. Como podremos ver, la violencia en los años pasados era visible. Un hecho interesante sobre esto que era visible es sobre la Inquisición. Nosotros hemos conocido varios museos que hablan sobre este tema, donde varias personas eran torturadas al tener sus creencias o ideales que iban en contra del gobierno, que entonces estaba regido, y eran torturados públicamente. Otro hecho también muy importante que refleja que la violencia en la antigüedad era muy visible lo conocemos por estar ubicado en Roma, y sí, es el Coliseo Romano. Todos nosotros conocemos la historia del Coliseo Romano, y es que era un circo, y no como los circos que nosotros conocemos ahorita, donde hay payasos y todo es muy feliz. No, esos circos eran un poco muy aterradores, ya que el conocido César de ese entonces ponía a la gente a pelear hasta golpes, o incluso se los tiraban a esclavos ante las bestias para que fueran devoradas por ellas. Eran decapitados o eran colgados enfrente de todo un público, de todo un país, de toda una región, y esto como medio de entretenimiento, lo cual es bastante extraño pensar para nosotros que eso era un entretenimiento en el pasado. Otra característica muy importante de la violencia es que se presentaba más física. Como lo habíamos mencionado anteriormente, las personas eran torturadas, masacradas, perseguidas, sufrían todo tipo de castigos. En cerca de todos los países había matanzas, masacres, guerras, todo tipo de conflictos o guerra civil que llevara al borde de la muerte de varios civiles, de esa manera generando una violencia física catastrófica que tenía innumerables consecuencias. Tal vez el pasado para nosotros haya sido un poco catastrófico o muy violento, por así decirlo. Sin embargo, la violencia ha tenido varios cambios, como podríamos decirlo así. Y es que tal vez algunas personas piensen que la violencia como brutal como se presentaba en años anteriores tal vez ya se haya acabado, tal vez ya no exista tanta violencia. Sin embargo, no es que la violencia haya terminado, sino que ha tomado un cambio bastante interesante, y es que la violencia pasó de ser visible a ser invisible. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que, como habíamos dicho, muchos de los eventos de violencia física eran presentados como medio de entretenimiento en el Coliseo Romano, pero ahora es un tanto invisible, ya que no se muestra tan abiertamente. Por ejemplo, los criminales con pena de muerte ya no son exhibidos como en los antiguos tiempos, y ha pasado de ser física a ser más psíquica. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que la violencia ya no solo se manifiesta en los golpes, en las guerras, en la violencia física, sino en la más emocional y verbal. Cada día en las escuelas hay más casos de bullying. En la sociedad de hoy en día podemos encontrar a varias personas que gritan vulgaridad y media sin que les digan nada. Varias personas tratan mal a su familia con el simple hecho de decirle que no sirve para nada, de que es un inútil. Podemos encontrar varios casos de violencia emocional también, ya que en estos años se han manifestado varias de las conocidas relaciones tóxicas. Estas relaciones donde una persona puede lastimar severamente a su pareja, ya sea haciéndole infiel, ya sea gritándola, menospreciándola. De esta manera la persona es degradada emocionalmente. Y es que la violencia ya no se maneja en un ambiente abierto, se hizo viral. ¿A qué nos referimos con esto? En todos los medios como Facebook, Twitter, Instagram, podemos ver cada vez más noticias acerca de personas que fueron masacradas, de personas que han sido golpeadas,
páginas incluso que contienen imágenes bastante fuertes de accidentes, de guerras, de guerrillas, cosas que antes no sucedían, ya que gracias a la tecnología nos podemos enterar en un segundo de lo que está pasando en la otra punta del continente. ¿Y a dónde quiero llevar con esto? Pues que la violencia nunca ha acabado y nunca acabará. Al pasar por los años se nos ha demostrado que algunas personas nunca van a cambiar, van a seguir en ese ámbito de violencia. Y es que en ciertos estudios realizados que es más fácil que una sociedad regrese a la edad bárbara que seguir siendo civilizada. Esto debido a los hechos que han pasado durante todos los años donde se ha demostrado que la gente sigue demostrando violencia, sigue demostrando que no usa su raciocinio. Y es que esto ya se nos había hecho saber con antelación. Nosotros sabemos que al final de los tiempos habrá guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, de todo tipo de violencia. Y es algo que no debería asombrarnos, pero sí preocuparnos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la violencia que tal vez hacemos a otras personas, ya sea física, verbal o emocional. Y es que tal vez nosotros no logremos cambiar a todo el mundo o a todas las personas que se encuentran alrededor de nosotros, pero tal vez a un amigo o a una amiga sí les podamos hacer entender que la violencia no es buena, que no es correcta. Debemos generar un cambio en nosotros y considerar que esta violencia, estas guerras y rumores de guerras que vienen poco a poco, van a suceder. Nadie puede controlar eso. Sin embargo, nosotros debemos demostrar una cara pacífica. Debemos demostrar que la violencia no es un medio por el que debamos de seguir, no es un camino que tengamos que seguir. Por eso la invitación de hoy en día es dejar de usar la violencia con las demás personas, ya que esta contrae consecuencias bastante terribles.